Y bien, vean, este va a ser el primer ejercicio que vamos a resolver. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos una lista de palabras que contiene un número determinado de palabras que se usarán para el juego llamado conocimiento. Y entonces, las reglas son las siguientes. La computadora selecciona aleatoriamente una palabra con la que se jugará de la lista de palabras. Esta palabra deberá ser almacenada en la variable secreto. La computadora escogerá una vocal de secreto aleatoriamente. Y asumiendo que secreto es Paul, la letra seleccionada es la O, se mostrará lo siguiente. Si ven, todo está en guión guión, excepto la O que fue seleccionada aleatoriamente. Luego dice que el usuario tendrá 2x. 2x es el tamaño de palabras almacenadas en secreto, turnos para adivinar el resto de la palabra. ¿Sí les quedó claro lo que les piden? Ok, entonces, igual lo pasé en el grupo de WhatsApp, así que ahí pueden revisar. Mm, ya, este, esto es para más luego. Mm, entonces dice que tenemos una lista de palabras, que aquí pongamos fundamentos, school, mm, el celular, ya esas tres nomás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que de esta lista tenemos que seleccionar un elemento al azar, ya, una palabra. Si nos dice que tenemos que escoger algo al azar, tenemos que utilizar la librería, random, import random as rn. Entonces vamos paso por paso. Como les dije, primero tenemos que obtener una palabra aleatoria y esa almacenarla en la variable secreto. Como palabras es una lista y estamos utilizando la librería random, podemos utilizar la siguiente función. Rn choice, entre paréntesis, palabra. Recuerden que choice selecciona un elemento al azar de una lista. Ya, entonces ven, yo voy a imprimir secreto. Ahí está celular, Spol. Si ven que va variando. Ok, ahora ya tenemos esa variable aleatoria, esa palabra aleatoria. De esa palabra tenemos que seleccionar una vocal de forma de nuevo aleatoria y esa va a estar descubierta. Por ejemplo, si tenemos fundamentos. Y ahí la letra aleatoria es E. Este debe, mm, debe salir de lo siguiente: F, N, D, A, M, la E, N, T, O, S. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, tenemos que de esa palabra obtener una letra, ¿sí? Una vocal. Recuerden que no es una letra cualquiera, como en el juego del ahorcado, es una vocal. Entonces, para encontrar esa vocal, lo que yo haría sería crear una lista de vocales A, E, porque si no, ¿cómo Python luego va a saber que la letra seleccionada al azar es aleatoria? No, no existe una función que se llame isVocal, no. Entonces, bien, eh,
para que no salga ningún error, la palabra seleccionada aleatoriamente, pongámosla en minúsculas, mayúsculas. En este caso voy a poner lower porque las vocales están en minúsculas. Porque puede que un elemento de la lista esté en mayúscula, por ejemplo la E de Spol. La E está en mayúscula y la E mayúscula no es lo mismo que minúscula. Bien, ahora, recuerden que cuando ustedes usaban el juego del ahorcado y tenían que obtener una letra aleatoria, de eso este era más sencillo porque sea cual sea la letra, se mostraba, pero en este caso tenemos una condición, que es que la letra aleatoria sea una vocal. Igual de ambas formas, tanto en el juego del ahorcado como en este, necesitamos hacer que la palabra sea una lista secreta. List secreto. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque este, de- para que cada elemento sea una letra en este caso y después poder hacer fácilmente lo de los guiones y que solo esa letra se reemplace eh, con la vocal, se destape por así decirlo. Bien, ahora ya tenemos esa lista y necesitamos que una letra de forma aleatoria se destape, pero la condición es que sea una vocal. Entonces, como no sabremos cuándo la letra aleatoria va a ser una vocal, porque por ejemplo puede obtener una letra aleatoria, puede que sea la N. Si coge la N, la N no es una vocal. Entonces, si ese es el caso, tiene que volver a seleccionar una aleatoria y hasta que dé una vocal. Entonces, como no sabemos cuándo va a ser ese caso, tenemos que usar while. While not, este, ¿cuál sería la condición? Que la letra seleccionada sea una vocal. Recuerden que para obtener un elemento aleatorio de una lista utilizamos rn.choice. Entonces, letra seleccionada, aquí le voy a poner aleatoria, va a ser rn.choice de qué, de lista secreta. Ya, entonces voy a imprimir esta letra seleccionada aleatoria para que vean. Esa es la L, esa es la L, la O, pero no sabemos de qué palabra. Voy a imprimir lista secreta. Ya, lista secreta, fundamentos, y justamente dio la E, dio la A, aquí dio la L. Supongamos que hubiera, en este caso la palabra aleatoria fue celular, ¿cierto? Recuerden que esa palabra es aleatoria de la lista de palabras. Y de esta palabra aleatoria estoy obteniendo una letra aleatoria, pero justamente cayó la L. Entonces no es válido. Por eso estoy utilizando el while not. Entonces, ¿cuál sería la condición? Que letra seleccionada aleatoria esté en vocales, ¿sí o no? Porque si cayó L, L es letra seleccionada aleatoria. ¿Y L está en la lista de vocales? No, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a pedir una letra aleatoria. Ven, aquí letra seleccionada aleatoria. Si ven, la palabra fue celular y justamente cayó la L. Pero la L no es una letra, así que vuelvo a pedir otra y ahí se cayó la E. Bien, entonces, para ir sabiendo eso, este, eh, saliendo del while, letra aleatoria ya tiene una vocal eh, de esa palabra. Lo que tenemos que hacer ahora es todo, hacer los guiones
excepto la posición en la que la vocal, ¿cierto? Pero no sé si en caso que las letras se repitan, por ejemplo, hay una palabra con dos letras iguales, se tengan que destapar todas, pero sumamos que sí, pongámosle una palabra, ¿ya? Aquí pongo la mayúscula para que vean. Si justamente salió bueno, de hecho va a ser la única letra que puede salir, la única vocal, entonces se deberían destapar todas las A. Recuerden que si ustedes utilizan index, en index ponen index en qué posición está la letra A y la reemplazan. En este caso, por eso hice la lista, porque ustedes no pueden poner el string. A ver, secreto era el string, ¿verdad? Secreto en la posición 0 va a ser igual a A. No, solo pueden hacer ese reemplazo, por así decirlo, indexación en una lista. Por eso transformé la palabra secreto en una lista. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una variable, palabra encubierta. Palabra encubierta va a ser un string vacío. Lo siguiente que vamos a hacer es recorrer la lista por i in lista secreto. Recuerden que lista secreto era esto de aquí. Y cada elemento, en este caso cada i, viene a ser una letra. La C, la E, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí voy a preguntar si i frente de letra seleccionada aleatoria, por ejemplo, celular, la primera letra es la C. C es diferente de I, de la E, que fue la que salió aleatorio, sí, ¿verdad? Entonces, palabra encubierta va a ser igual a palabra encubierta, concatenar un guión. Si hubiera, después de la C viene la E. La E es diferente de letra seleccionada, no, ¿verdad? Entraría aquí en el else, porque son iguales. Y si son iguales, a mí me interesa que salga palabra encubierta es igual a palabra encubierta más la I más letra seleccionada. Por ejemplo, en esta lista, primero es la C. La C es diferente de sí, entonces palabra encubierta va a tener un guión, un guión. Después viene la E. ¿Es diferente de letra seleccionada? No, ¿verdad? Porque letra seleccionada es la E mismo, entonces se reemplaza por la E. Se concatena la E. Después viene la L, guión, 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 y hasta terminar toda la cadena. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No sé si se ve la ¿Podrías pantalla. repetir la parte? Disculpa. ¿Podrías repetir la última parte? Claro, la última parte, la última parte. Ah, ya, lo del for. Lo que, ajá, lo que, ajá. Vean, el chiste de esto es tener de la palabra secreto, hacerla guiones y solo destapar la vocal que salió aleatoriamente en el while. Yo les había comentado que no sé si se pide todas las letras, las vocales que sean iguales, por ejemplo, palabra. Si sale aleatoriamente la A, de hecho es la única, porque palabra solo tiene una vocal, se deben destapar todas las A. Por eso yo hice recorrido un for, porque si hubiera sido solo la primera vocal, por ejemplo la A, solo sería la primera A, ahí sí hubiera bien podido haber usado index. Buscaba el index donde se encuentra esa vocal y reemplazaba, y ya. Pero en este caso que estoy haciendo, estoy asumiendo que todas las vocales se deben reemplazar. Por eso yo creé un string llamado palabra encubierta, que es un string vacío, y estoy recorriendo lista secreta. Recuerda que lista secreto es la palabra seleccionada aleatoriamente, hecha lista.
Ya, entonces estoy recorriendo esta lista y cada elemento, en este caso es i. I es la variable iteradora. E i viene a ser cada letra. ¿Sí o no? Entonces pregunto, si i es diferente de letra aleatoria, la primera iteración de i es la c. C es diferente de e, porque recuerda que letra seleccionada aleatoriamente es la e. Ya, C es diferente de sí, ¿verdad? Entonces, este string vacío le concateno un guión. ¿Sí o no? Entonces, el string vacío queda así. En la siguiente iteración es la E. E es diferente de D, no, ¿verdad? Son iguales. Entonces, entra en el else. Significa que a lo que ya había antes de palabra aleatoria, que es este guión, le concateno la letra seleccionada, que es la E. Y ahí sucesivamente con los otros. ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. Ya. Voy a imprimir palabra encubierta. ¿Sí ven? Salió la U, salió la E, la U. mm, Aquí está, palabra. Si se dieron cuenta que esta está en mayúscula, pero igual la cogió porque puse todo en minúscula. Si las letras, las vocales las hubieran puesto en mayúsculas, ahí ustedes tuvieran que la palabra que seleccionaron aleatoriamente ponerla toda en mayúscula. Bien, ahora lo otro que nos pedían era que el usuario tenía 2x. X era el número de intentos para adivinar, para ir ingresando la palabra. Entonces, ponemos intentos, va a ser igual a que a 2 por x, ¿cuánto viene a ser? Len de la cantidad de palabras, en este caso palabras. ¿Para cuál es la condición? Why not? Recuerden que cuando juegan el arcade tienen dos condiciones para que se acabe el juego. O bien intentos, o porque una de las dos se tiene que cumplir para que se acabe el juego, ¿cierto? Y en este caso estoy usando why not. O bien intentos es igual a 0, o bien este no haya ningún guión, ¿cierto? Para eso, a palabra encubierta también la voy a convertir en lista. Voy a poner lista de palabra encubierta. List de palabra encubierta. ¿Por qué va a hacer eso? Porque recuerden que el usuario va ingresando una letra. Si esa letra está en este caso, en, en, en la variable secreta, que es la palabra aleatoria, se tiene que reemplazar. Y ya les dije que no pueden utilizar, por ejemplo, secreto, es un string, ¿cierto? Pongamos que es palabra. Yo no puedo poner secreto en la posición 0 es igual a, por ejemplo, a cualquier string. No, porque secreto es un string, un tipo de string, y solo puedo hacer eso cuando uso listas. Entonces, lista en palabras encubiertas, recuerden que viene a ser este transformado en lista. ¿Y cómo sé cuando el usuario adivinó la palabra? Porque ya no hay ningún guión, ¿verdad? Entonces, lista palabra.count de guiones igual a 0. Ahí estoy diciendo que no hay ningún guión en esa lista. Bien, entonces voy a pedirle al usuario que ingrese una letra. Letra es igual a input, esa letra. ¿Ya? Entonces, aquí al usuario se le está pidiendo que ingrese una letra y si esa letra está en la palabra, la voy reemplazando. Aquí tengo que preguntar si letra en dónde este Lisette. Lisette, ¿puedes prender el micrófono?
Así no tengo el meme. Este, A mí, me dijo a mí. Me dijo a sí, mí. sí, Ah, es que sí que dijo Lice. sí. Ya, mira, el usuario va ingresando una letra en cada turno. Si la letra está en la Ya. palabra que se selecciona aleatoriamente, le voy reemplazando. Entonces, ¿cuál es la condición? Si letra está en lista En encubierta, la lista de palabras encubiertas. lista palabra encubierta, ahí. Sí, porque una. Recuerda Ahí que lista está palabra la. encubierta era guión, a, etcétera. Y así yo Entonces ingreso sería palabra encubierta. donde En palabra encubierta, si la letra está en la palabra encubierta. palabra encubierta es esto mismo, pero en string. Si la letra que seleccionó está en secreto, acuérdate que En secreto, secreto. ajá, secreto es la palabra seleccionada aleatoria. Por ejemplo, salió fundamentos. Ya. A ese fundamento, después de hacerle todo lo que le hice, palabra encubierta, son tantos guiones como tenga la palabra fundamento. Si palabra fundamento tiene 10 letras, entonces hay 10 guiones. Y lista en palabra encubierta son esos mismos guiones, pero 8 listas. Y ahí si yo ingreso la U, un ejemplo, la U sí está en fundamentos, pero la U está en esta lista aquí encubierta. No, ¿verdad? Nunca va a dar. Salvo que sea la letra Ah, que se sí. selecciona aleatoria. Entonces tiene que ser if, letra, in, secreto. Secreto es la palabra aleatoriamente. Si esa letra está ahí, tengo que ir, tengo que reemplazar en la lista las. Bueno, solo vamos a hacer en la primera. Por ejemplo, si hay 5 U, un ejemplo, solo voy reemplazando en la primera. La primera, la primera U que encuentre. Entonces aquí se va a usar index secreto.index delete. Ya, ¿a qué me refiero con eso? Secreto, supongamos que es all, ¿cierto? Lista encubierta es una lista. Esta es de la H, esta es de la O, L, y suponiendo que salió la aleatoria. Entonces, si el usuario ingresa la A, la O, un ejemplo, la O en qué posición está, está aquí. Y a mí me interesa que esto de aquí que no sea guión, sino la O. Y entonces por eso busco la posición en la que esté y en lista palabra encubierta, en index, en esa posición, eh, la reemplazo por let. Recuerden que también tengo que poner lower, porque si el usuario ingresa una letra mayúscula no va a ser match, por así decirlo. Ya. Bien, ahora vamos a ver cómo nos está quedando esto. Aquí primero voy a imprimir la palabra secreto, voy a imprimir lista palabra encubierta y aquí voy a imprimir intentos. Intentos, dos puntos, intentos. Ya, aquí voy a poner esto, inicio del while. Ya, eh, y al final de cada iteración voy a imprimir lista palabra encubierta. Ven, eh, la palabra aleatoria es celular. Ya, la vocal aleatoria que salió fue la U. Yo sé que tenemos la A. Si yo ingreso la A, si ven, ahí se reemplaza. Tengo 8 intentos restantes. Yo ingreso la C, ingreso la E.
Ah, me faltó un pequeño detalle. Al final de cada iteración, sea que acierto o no, tiene que restarse uno. Ya, es Spol, ¿verdad? Ingreso al lado, reemplaza. Eh, bueno, intentos, al comienzo empezaron con 2 por len de lista. No sé. Y luego, len de palabras. Palabras son 4. 2 por 4 es 8. Aquí estoy imprimiendo, si se dan cuenta, intentos restantes. Debería ser 7. Pero esto sucede, aquí sale 8, ¿por qué? Porque le estoy restando después de imprimir. Aquí imprime la cantidad que hay de intentos restantes, que es el inicio 8. Si yo pusiera esto debajo de aquí, ahí sí va a salir bien. Vean, fundamento M, me quedan 7. F, U, N, D, A, E, N, se acabó. Se acabó. No la adivino. Y bueno, así es este juego. Si desean les paso el código. Pasa. Sí, por Ya. A ver, ya les voy a pasar. Ahí está. Ya les envié por el chat de aquí. Bueno, ahora sí vamos con NumPy. Les paso estas listas para los que me estén siguiendo, no se atrasen. Ya. Ahí les paso por el chat las listas. Bien. Denme un minuto, ya vuelvo. Y ahora sí. Bien, le voy a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Si se ve el zoom, Catherine, ¿puedes confirmarme si se ve el zoom? Bueno, Sí, entonces, se ve, se ve.
Ya, gracias. Ven, como saben, por lo general en los ejercicios que les pongan relacionados con NumPy, tienen dos opciones, o les dan listas iniciales o les dan de uno a los arreglos. En este caso les di las dos, listas y un arreglo. Ya, las listas obviamente, tanto las listas como los vectores tienen que ser paralelos, o sea que tienen que tener la misma cantidad de elementos. Ya, en este caso tengo una lista de los nombres de los estudiantes. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí está Manuel, a, a ver otro que Erwin, aquí está Erwin, aquí también está Erwin, y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos tres Catherine Ortiz. Ya, en este caso Adam está viendo física, sacó 7 con el profesor Montero. Manuel está viendo cálculo, su promedio fue 8 con García Fu. Mirka está viendo fundamentos, sacó 7 con el ingeniero Bonilli, y así sucesivamente. Entonces ahorita voy a plantear los ejercicios, digamos, los que más difíciles que les puedan estar tomando. ¿Ya? El primer literal dice, muestre los estudiantes que estén viendo fundamentos. Ya. El primer paso para resolver ejercicios en NumPy, cuando les dan listas iniciales, es transformar esas listas a vectores. Arreglo estudiantes es igual a np.array de estudiantes. Arreglo materias es igual a np.array materias. Arreglo promedio es igual a np.array de promedio. Profesores no la transformo en un array porque ya es un arreglo por sí. Ya. Entonces, si les dan ya una, como aquí en profesores que es un arreglo, lo demás no tienen que transformarlo. Ya. Entonces, este. Entonces, bien. El primer literal dice, muestra el nombre de los estudiantes que están viendo fundamentos. Para eso nosotros necesitamos, como decir, filtrar fundamentos. Por ejemplo, aquí, acá, acá y acá. Imprimir los nombres, en este caso Mirka, creo que Erwin también, y lo demás. Cuando les digan ejercicios similares, por ejemplo, mostrar el nombre de los estudiantes que estén viendo, le dan algo, una variable en específico, en este caso fundamentos, o digamos que si se trata de países, muestra la cantidad de habitantes que estén en Ecuador y tienen un arreglo con los países y los habitantes, tienen que utilizar lo siguiente. Esto se llama máscara, hacer igual a qué. ¿Dónde están los nombres de las materias? Están en arreglo materia. Arreglo materia es igual a qué? A fundamentos. En este caso, fundamentos lo puse como FP. Imprimo máscara. Me devuelve un vector. Esto es un vector, por si acaso. Un vector booleano, por eso se llama máscara booleana. La primera materia es física. ¿Física es igual a FP? No. Luego sigue cálculo. ¿Cálculo es igual a FP? No. En este caso sale true porque la segunda posición es igual a FP. Pero me piden los nombres. En este caso ponemos arreglo estudiantes, indexando máscara. Recuerden que tiene que ser arreglos, no listas. Aquí está. Mirka, Lía, Catherine y Milena. Ya. Ahora ven. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar Mirka. Aquí también voy a agregar FP. Voy a agregar otro promedio. Y aquí le voy a agregar un profesor, ingeniero Bonilla. Si yo vuelvo a correr este código,
Si ven, sale Mirka, Lías, bla, 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 hasta y vuelve a salir Mirka. Ya, en el caso que les piden mostrar el nombre, los nombres de los estudiantes sin repetir, tienen que utilizar lo siguiente. Únicos estudiantes, esta es la variable, va a ser igual a que anp.unique, entre paréntesis, el arreglo. Aquí voy a poner el arreglo est de estudiantes es igual a eso. Recuerden que eso me devolvía en los nombres repetidos. En este caso Mirka está repetido. Si queremos sin repetir, tenemos que utilizar unique arreglo, en este caso es est. Imprimimos únicos estudiantes. Ahí están. Si se dan cuenta, ya sale Mirka solo una vez. El orden con el que sale es alfabético. Disculpa. El orden con el que sale es alfabético. No, no, justamente coincidió. O déjame ver. Déjame imprimir st. Sí, no sabía. No sabía. Pero bueno, ya saben cómo utilizar eso unique para evitar los repetidos. Ahorita voy a borrar ese de ahí. Bien, ahora dicen mostrar el promedio general de notas de los estudiantes de cálculo. Ya. En NumPy, si quieren sacar promedio, tienen que usar la función min. Min es promedio. Pero no quieren el promedio total, sino solo de los estudiantes que están viendo cálculo. Entonces, tenemos que hacer de nuevo otra máscara. Máscara cálculo es igual a arreglo materias, igual a qué? A cálculo. Déjenme ver si cálculo está con C minúscula, sí. Ya, si eso es igual, necesitamos obtener los promedios. Ponemos promedios, cálculo, es igual a qué. En el arreglo de promedios encontramos los promedios, ¿cierto? A esto le indexamos la máscara cálculo y voy a imprimir aquí promedios, cálculo. Al ejecutar esto aquí, me sale un vector con los promedios de cálculo. Supongo que solo hay dos estudiantes de cálculo, sí, que es Manuel y Erwin, supongo. Si quisiera saber los estudiantes, pongo estudiantes cálculo, es igual al arreglo estudiantes indexándole la máscara cálculo. Imprimo estudiantes cálculo. Ahí está, Manuel y Erwin. Ahora, pero solo me interesa saber el promedio de cálculo es dos puntos, coma. Solo me interesa el promedio general de los estudiantes que vieron cálculo. Entonces, recuerden que en promedios cálculo indexamos solo los promedios de los estudiantes que están viendo esa materia. Entonces, a ese vector le hacemos min. 8 más 5 dividido por 2 es 6 punto algo. Ajá, ahí está. Punto también es para ver el promedio, ¿verdad? ¿Cuál? Min es para ver promedio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno,
Ahora, si me pidieran imprimir los nombres, nombres de los estudiantes junto a su promedio de los que vieron cálculo. Ya. O sea, quiero que me salga en Mircas 8, Manuel 6. Algo así. Ya. Para eso necesito usar for. Y en este caso sí puedo usar for. Porque quiero mostrar por pantalla los vectores. Aquí sí, pero yo no puedo usar for para correr la regla de materias y ver si cada elemento es igual a cálculo, ahí imprimir, no. No. Aquí for y in range de len de, bueno, puedo usar estudiantes cálculos o promedios cálculos porque tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, si quiero imprimir el estudiante es estudiante cálculo, indexándolo en la posición I, y el promedio es promedios cálculo, indexándolo en la posición I. Ahí está. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Si me dice con indexación booleana, supongo que hacemos lo de antes, ¿verdad? Indexación booleana. O sea, supongo que lo que hacemos es tratamos de establecer alguna condición para, eh, para Manuel y para Erwin y tratamos de juntarnos a los dos, algo así, ¿no es cierto? Ajá, claro. Ujú. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, ahora veamos, imprima los estudiantes. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a poner escriba una función llamada función 1, ¿ya? Que reciba el arreglo de materias, materias, nombres, chuta, promedios y una materia en específico. Ya. La función debe retornar el promedio de estudiantes, en general, estudiantes que vieron dicha materia y el otro valor va a ser otro y un vector con el nombre de los estudiantes. ¿Ya? Profe, Sí, dime. disculpe, una pregunta. Más o menos me tomaron a mí un ejercicio parecido a este, solo que tenía otra lista de números, o sea, otras notas. Ya. Y el detalle estaba en que, por ejemplo, supongamos que tenía varias materias y esas materias, obviamente eran paralelas las listas, pero esas materias se repetían. Entonces lo que quería hallar era como que el promedio mayor y el promedio menor de esa materia. Y lo que hacía el profesor hizo un where con condiciones. No sé si me logro explicar, no sé si alguna vez lo vio así. Ya, claro. El where, ¿cuál es la condición? Supongamos que lo que hacía era, por ejemplo, un where y decía que el, supongamos que la nota P1 es menor que la P2 y eso, coma, eh, se queda en P1, algo así. Y
Si es P2, es menor que P1, se queda en P2. Algo así era. No Ah, sé si ya. Eh, creo que sí me pasaron un ejercicio así, de que, usaba el Word de esa forma. Era un poco, o sea, yo nunca me imaginé usar eso. claro, o sea, un ejercicio, creo que sí me lo pasaron ayer, de que Anteayer. tienes un estudiante y cada estudiante tiene notas de primer y segundo parcial, y tienes que devolver las notas más altas de cada estudiante, luego sí. Sí. Ajá. Ya, creo en lo que a mí me puso a sufrir eso, me puso a sufrir. Yo dije, Ya. ¿qué? Sí, sería muy, cuando no sería muy buena idea porque es difícil, pero ya, sí lo vamos a Sí. hacer. Complicado. No, pero yo lo decía solamente por si acaso se le ocurriría otra idea a usted de otra forma. Algo así, Algo más, sencillo, algo más rápido. difícil, algo más difícil que eso no existe, creo. Ya, No hay algo más difícil. ya que, Ya. muchas gracias. Eso no me quería Pero saber. sí, sí se dieron cuenta que literalmente siempre inician con listas y les piden cosas así, ¿verdad? Claro. Ujú. Ujú. Ya Sí. pues, entonces, este literal aquí lo estoy haciendo para que vean que usar funciones no es complicado y de hecho, esto de aquí, si se dan cuenta, es lo mismo que hicimos acá. Entonces, vean. El primer paso es definir el nombre de la función. Def, función 1. Después, los parámetros que recibe. El arreglo de materias, el arreglo nombres, el arreglo promedios y una materia usuario. ¿Ya? Y me piden que retornemos dos cosas. El promedio de los estudiantes que están viendo esa materia y los nombres. Para que vean que es lo mismo, voy a copiar y pegar acá. Ya. Materias cálculo, en este caso no es materias cálculo, sino máscara materias. Ma- igual, arreglo materias, que es el que estoy haciendo por aquí. Igual a cálculo, ya no sería, sino sería materia usuario. Ya. Promedio es cálculo, bueno, de hecho solo sería cambiarle el nombre. Promedio es materia, máscara cálculo ya no, sino máscara materia. Arreglo promedio no sería arreglo promedio, sino arreglo promedios, que es el que recibo como parámetro. Recuerden que las variables que se usan aquí, siempre lo repito, son las que se reciben como parámetros. Estudiantes cálculos no sería estudiantes cálculos, sino estudiante en materia. Y arreglo estudiantes no sería arreglo estudiantes, sino sería arreglo nombres. Máscara cálculo ya les dije que no, igual a máscara materia. Ya. Bien, ya tenemos los estudiantes y los promedios. Eso es lo que queremos retornar. Retornar el promedio general, que eso viene a ser promedios materia, punto min, coma. El siguiente elemento es el vector de los estudiantes que también esa materia, que viene a ser estudiantes materia. Si llamamos a la función 1, tenemos que pasarle los parámetros que recibe. Arreglo materias, el mismo. Arreglo nombres, en este caso es arreglo estudiantes, como el que quiero usar. Arreglo promedios, viene a ser arreglo promedio en este caso. Y una materia que ingrese el usuario. Para evitar hacer el input y todo, lo voy a poner FP. Ah, bueno, eso es otra cosa. Les quería dar, por ejemplo, si dicen que quieren los estudiantes que vieron la materia que ingresa el usuario, pero en el caso que el usuario se haya olvidado, tomen por efecto FP. Ya. Es de esta forma. Cuando dicen que por dado motivo el usuario no ingresa y por defecto toma un valor, lo tienen que hacer de esta forma. Ponen la variable, en este caso que es materia de usuario, igual a FP. Esto se llama el parámetro por defecto y siempre van al final. No pueden poner esto acá. No. Cuando van estos parámetros por defecto van al final. Ya. Por ejemplo, si yo omito ese FP, aquí está. Este es el promedio de los estudiantes de FP y estos son los estudiantes que están viendo FP. Ya, pero ¿qué pasaría si yo le mando una materia, cálculo?
Y ahí me devuelve el promedio de cálculo de los estudiantes de cálculo, que son los de arriba, los mismos. ¿Ven? Que es básicamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, sigamos. A ver, ¿qué más les puedo dar? Ah, la típica. Imprima los 5 estudiantes con menor promedio. ¿Ya? Y la otra va a ser, imprima los 2 estudiantes con mejor promedio de fundamentos. Ya. Bueno. Después de estos dos ejercicios vamos a hacer ya el que dice él y ahí terminaremos. Porque tengo que hacer una cosa de la integradora, la verdad. Bien. Entonces, aquí tenemos que imprimir los 5 estudiantes con menor promedio. Para eso, necesitamos ordenar de menor a mayor el arreglo de promedios, ¿cierto? Y en este caso nos dicen los nombres de los estudiantes. Recuerden que si cuando ustedes utilizaban listas, la función sort les ordenaba los elementos, pero perdían, digamos que las posiciones de los estudiantes. En este caso, cuando usan NumPy, hay una función súper útil llamada argsort. Vean, entonces aquí voy a poner índices ordenados, va a ser igual a ¿qué? Al arreglo promedio.argsort. Ya, si yo imprimo índices ordenados, me devuelve un índice con los ordenados de menor a mayor. Vean, primero está 5, 3, 6. En la posición 5 está 0, 1, 2, 3, 4, 5, el 4. Después viene la posición 3, que es esta, el 5. Está ordenado de menor a mayor. Como, bueno, en este caso si quiero los 5 estudiantes con menor promedio. Entonces haré una variable llamada estudiantes ordenados, va a ser igual a arreglo estudiantes indexándole índices ordenados. Ya, si imprimo estudiantes ordenados, aquí están los estudiantes de menor a mayor. Pero en este caso nomás quiero los 5 primeros que tienen menor promedio. Sería desde el comienzo hasta el 5. Aquí están los 5 primeros. Bien, esto, si ven, son 2 líneas, 3 líneas. ¿Tienen alguna pregunta? Si no queremos que se repita Erwin, sino que salga el siguiente, tuviéramos que meter algún unique por ahí. ¿Cómo? Si quisiéramos que salgan solamente que no se repita Erwin, por ejemplo, que salga, no sé, Luisa en la quinta, ¿cómo podríamos hacer? Ya. Bueno, en este caso en sí, el ejercicio no está planteado como para lo que tú quieres, porque si tú mismo viste que si yo utilizaba Unique, me ordenaba de menor a mayor, me ordenaba en forma alfabéticamente.
Si yo hago eso aquí, me va a ordenar de forma alfabética y va a perder las posiciones, pues. Así que no estaría aquí planteado de esa forma. Porque si aquí le hago el unique, me va a borrar Erwin, pero me van a quedar 4 nombres. De hecho, 3. Sí, la cacho. Sí. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Y si lo quiero ordenar de mayor a menor y menor a mayor. Ya, ese es en el siguiente. Ay, A ver, aquí está. Por eso puse esto. Los dos estudiantes con mayor promedio y de paso les puse fundamentos para que vean. Ya, miren. Si yo hago de uno ordenar los estudiantes de mayor a menor, aunque sí, puede ser, es verdad. Miren, pongo índices ordenados 1, ya. Va a ser igual a que arreglo promedio punto argsort, ¿cierto? Están ordenados de menor a mayor. Si yo quiero de mayor a menor, índices ordenados mayor, menor, tendrá que invertir ese vector. Índices ordenados 1, 2 puntos, menos 1. Ya. Vean, voy a imprimir índices ordenados 1, voy a imprimir índices ordenados de mayor a menor. Si ven, este comienza en 5, termina en 11, y aquí comienza en 11 y termina en 5. Ahí les estoy invirtiendo el orden. Entonces, a ver, ya. Aunque esto me va a tomar más tiempo, pero bueno. Si yo quiero los estudiantes ordenados 1, va a ser igual a arreglo estudiantes, indexándole índices ordenados de mayor a menor. Pero en este caso también quiero ordenar las materias. Materias ordenar 1 va a ser igual a arreglo materias ordenados de índice mayor a menor. Ordené las materias para que vayan con respecto al mismo orden de los estudiantes. Y en este chiste, ahí sí puedo filtrar materia FP ordenado es igual a qué. Bueno, aquí tendría que poner una máscara. Máscara FP ordenado va a ser igual a materias a mat ordenadas 1 igual a FP. ¿Sí o no? Les repito. Ordeno de menor a mayor por defecto. Invierto, estoy ordenando los índices de mayor a menor. Aquí estoy ordenando a los estudiantes, indexándole índices ordenados de mayor a menor. Entonces se ordenan los nombres de mayor a menor, obviamente. Al igual que las materias. Y en las materias quiero filtrarle por FP, porque eso es lo que me piden. Entonces esto me va a devolver un vector donde se cumpla la condición que en este de las materias sea igual a FP. Es lo mismo que vimos por acá arriba, ¿cierto? Y a ese vector le voy a indexar los nombres. Nombres, estudiantes, FP, ordenados. Va a ser igual a ¿qué? Estas variables horribles. Estudiantes ordenados 1, le indexo la máscara booleana, lo que hicimos arriba. Máscara booleana, máscara FP ordenada. Y como me piden los dos estudiantes con mayor promedio, sería nombres ordenados FP desde el comienzo hasta el 2. Voy a imprimir 1 a 1, ¿ya? Voy a imprimir aquí índices ordenados de mayor a menor. Aquí voy a imprimir estudiantes ordenados 1. Aquí voy a imprimir materias ordenadas 1. Y aquí voy a imprimir nombres de estudiantes ordenados, ¿ya? Estos son los índices, aquí están las materias, los estudiantes, aquí están las materias. Vean, FP le pertenece esta Milena, y como está primero, en FP debería salir acá primero. Aquí, cuando que está viendo FP, aquí hay Mirka, ahí sigue Mirka y así sucesivamente.
Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna duda la pueden poner en el chat? Ok. Déjenme ver. Chuta, ya van a ser las 10. Mm, a ver. No creo que les alcance a dar lo de lo que dijo el compañero, porque sí, no tanto es largo, de hecho solo son 2 líneas, pero explicarlo suele ser complicado. Miren, en un ejercicio de aquí, supongamos que les pidan mostrar el nombre de los estudiantes que están viendo fundamentos y que estén viendo con el ingeniero Bonilla. O sea, en este caso tiene que cumplirse 2 condiciones, que estén viendo fundamentos y que estén con Bonilla. Entonces aquí en este caso, cuando usan máscaras, tienen que encerrarlos en paréntesis y usar el AND. El AND en Python es este ampersand, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la otra condición? Que el arreglo, bueno, sería profesores, porque recuerden que el profesor ya viene como arreglo, igual a qué? A ingeniero Bonilla. Ya, entonces esto me da el vector de los estudiantes de los nombres que están viendo fundamentos y que estén viendo con el ingeniero Bonilla. En el caso que les pidan, denme los nombres de los estudiantes que estén viendo fundamentos o que estén con el ingeniero Bonilla. Bueno, pongámosle otro nombre, que con Montero. Montero es un profesor de física, que recuerda. Entonces, si les piden que estén viendo fundamentos o que estén con Montero, en este caso, una de las 2 condiciones que tienen que cumplir para que muestren los nombres, entonces ya no sean el AND, sino el OR. El OR es la barrita parada. Aquí les voy a poner AND, se reemplaza por el ampersand, y el OR se reemplaza por la barrita parada. Y listo. Dejen dejar de grabar.